Buenas tardes, pastores y hermanos. Los saludo en el amor del Señor desde acá de Romeral. Para dar inicio a la primera parte de nuestro culto, voy a leer primera de Juan 4, 7 y 8. Y dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Ahora inclinemos nuestro rostro para dar la oración. Padre amado, Padre bendito del cielo, a esta hora me pongo ante su presencia y le doy gracias por haberme permitido iniciar este culto. Para todas las personas que ven este culto, Señor amado bendito, le pido su bendición para cada uno de ellos, para nuestros pastores, para sus hijos, Señor, que le están sirviendo a usted, papito lindo del cielo. Gracias por permitirme hacer este culto. Gracias por todas las cosas que usted nos da día a día. A pesar que a veces cometemos tantos errores, usted siempre está a nuestro lado. Le pido, papito lindo del cielo, que usted bendiga este culto, bendiga las alabanzas de nuestra pastora, el que trae la palabra, papito lindo del cielo, y a cada uno de nosotros. Muchas, pero muchas gracias por este momento. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora vamos a dejar a nuestra pastora con sus lindas alabanzas. Aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. Aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré.
Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor del culto del día jueves, de acá de nuestra casa, para compartir la palabra del Señor, y que está ahí en el libro de Mateo 28, 19. Dice así la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el Señor nos dejó este mandato, y el mandato es para todos: el ir y hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos es ir a buscar a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Entonces yo quisiera hablarle en esta noche o en esta tarde lo que el Señor estipula y cómo lo deja y lo muestra cuando Él estaba con sus discípulos. Mateo 28, 19 es el último capítulo de Mateo, donde ya Jesús está listo para ascender a los cielos. Pero ahí en Mateo 9, versículo 35, la palabra nos habla y tiene un título ahí, esa palabra dice: la mies es mucha. Dice: recorría Jesús toda la ciudad y aldea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándola en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él no vino a pasear, no vino a disfrutar, sino vino a predicar la palabra, a que muchos alcanzaran salvación para sus almas. Jesús vino, recorrió, caminó, anduvo, se metió en la sinagoga, ¿cierto? Dice, la sinagoga era la iglesia, y ahí les predicaba el evangelio que significa buenas noticias. Entonces no solamente hacía eso, sino dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, hemos visto nosotros cómo Dios ha estado provocando sanidades, aún en este tiempo. El otro día en los cultos presenciales tuvimos algunos testimonios de cómo el Señor ha estado obrando milagros, sanidad, y el Señor lo sigue haciendo. Entonces Jesús no solamente vino y entregó la palabra, sino también entregó las buenas noticias, abrió el camino de salvación y de vida eterna. Hizo estos milagros de sanidad, toda enfermedad y toda dolencia, dice, que había en el pueblo. El versículo 36, ¿qué más dice? Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús dice, al ver las multitudes, eran multitudes que venían a ver a Jesús, que buscaban al Señor, eran multitudes que se le acercaban. ¿Por qué? Porque tenían necesidad. ¿Por qué? Porque tenían tal vez alguna enfermedad, tal vez necesitaban oír lo que el Señor tenía preparado. Jesús fue el primer predicador que trajo la palabra, que entregó el evangelio, que empezó a mostrar estas buenas noticias. Y por eso dice que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. No tuvo lástima. La compasión es que se dolía a sí mismo. Sentía la necesidad de ellos. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así miró el Señor a esas multitudes. A esa gente la miró no con lástima, la miró con compasión. ¿Y cómo la encontró? Dice que estaban desamparadas. ¿Cómo la encontró? La encontró dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Nosotros somos ovejas. Nosotros nos reunimos dentro de un templo, dentro de una iglesia. Yo soy el pastor, las ovejas son las personas, ¿cierto? Así el Señor de alguna manera quiere describir cómo encontró a la multitud, cómo vio a la gente. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día hay mucha necesidad en el mundo, en los países, en las ciudades, ¿cierto? En las poblaciones, en los lugares que nosotros vivimos. Amén. Entonces dice que Él tuvo compasión de ella.
porque estaban desamparadas. Y así muchos de nosotros estábamos cuando el Señor nos salió al encuentro. Muchos de nosotros estábamos así, desamparados, estábamos dispersos, estábamos, como dice, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Me imagino aquí en lo natural, ovejas que no tienen pastor. En lo natural, ver a lo mejor un montón de ovejas que caminan para cualquier lugar, para cualquier lado. Entonces, Jesús de alguna manera quiere mostrar la forma o la manera en la que Él encuentra a las personas. Estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como ovejas que no tienen pastor. Y el versículo 37, miren lo que les dice a los discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es lo que es la mies? Yo buscaba un significado. La mies es el trigo, es el cereal, es el fruto de algo plantado, es el fruto que va a dar aquello que se sembró. Amén. Entonces dice, la mies es mucha. Entonces, acá la palabra a nosotros nos puede sorprender, porque para que haya mies, para que haya fruto, para que haya un cereal, para que haya trigo, la mies es el trigo, para que haya eso, primeramente tiene que, lo primero que tiene que haber es que tiene que prepararse la tierra, arar la tierra. Después viene sembrar la tierra, después cultivar la tierra para poder cosechar. O sea, hay un proceso, ¿cierto? Para poder ir a cortar la mies, ir y sacar el fruto. Pero ¿qué dice el Señor? A la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. ¿Cuál es la mies? La mies somos nosotros. La mies son las personas. La mies somos cada uno de nosotros que en algún momento fuimos alcanzados. El Señor nos alcanzó, el Evangelio nos llegó, las buenas noticias nos llegaron, estábamos desamparados, estábamos como ovejas sin pastor, dispersas, con necesidad, enfermos algunos enfermos del alma, del espíritu, algunos enfermos de adentro, de nuestro interior, otros enfermos en la carne. Otros enfermos con dolencias, tal vez con cáncer terminales. Muchos de esa manera fuimos alcanzados. Pero Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces, ¿quiénes son los obreros? La mies es aquellos que no han conocido al Señor. La mies es aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quién es la mies? La mies son aquellos que no tienen el conocimiento del Señor. Amén. Ahora, Jesús cuando los manda, no los manda así que vayan solamente. Jesús los prepara. Jesús comienza a trabajar con ellos. Jesús comienza a hacer la obra en ellos. Mire, veamos ahí en Mateo 10, en el versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero que Jesús hace es que llama a sus discípulos, junta a aquellos. ¿Para qué? Para que vayan y puedan ir también a entregar estas buenas noticias. ¿Qué dice? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Esos son los obreros, esos son los discípulos que Jesús llamó, esos somos nosotros hoy día. Los discípulos ya hicieron la pega, los discípulos entregaron después que Jesús ascendió a los cielos, después que Jesús fue crucificado, los discípulos hicieron la pega, hicieron el trabajo, comenzaron a esparcirse y a entregar la palabra, a predicar. En los versículos que siguen, en el 2, 3 y 4, Jesús nombra a los 12 discípulos, les va dando su nombre ahí para que después usted lo lea. Entonces, pero dice que les dio autoridad. Y hoy día usted y yo tenemos autoridad.
Si usted es un discípulo de Jesús, el pastor Sebastián nos hablaba el domingo, si éramos discípulos o éramos multitud. Si nosotros somos discípulos, hemos sido llamados a poder ir a buscar esa mies, a ir a buscar ese trigo, a esa necesidad, a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Hoy día las iglesias están cómodas, los obreros están tranquilos, no están haciendo la pega. Los obreros hoy día no quieren salir a ir a buscar la mies. Y hoy día hay tanta necesidad de mucha gente que necesita el Señor. Hay tanta gente que están siendo atormentados, como dice aquí la palabra, con espíritus inmundos, ¿cierto? Pero el Señor dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera. ¿Y para qué más? Y para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Amén. Entonces, cuando yo soy discípulo, cuando usted es discípula del Señor, somos llamados a eso, a ir a buscar. Jesús iba, les presentaba, les llevaba las buenas noticias, les predicaba el evangelio, pero también sanaba. También echaba fuera esos espíritus inmundos. Amén. Pero Él dice que se compadeció, vio la necesidad. Hoy día nosotros como pueblo de Dios nos cuesta ver la necesidad del otro. Hoy día nosotros estamos en un tiempo donde vemos solamente nuestra propia necesidad. Muchas veces nosotros nos compadecemos de nosotros mismos y no del que está a nuestro lado. Y el Señor, ¿qué quiere? Que tú y yo hoy día podamos también compadecernos, podamos compadecernos de aquel que no conoce al Señor. Amén. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos hoy día están con espíritus inmundos, atormentados? Siendo atormentados día y noche. En las iglesias, en nuestras iglesias llega gente así, llega con necesidad. Pero tú y yo hemos sido llamados para eso. ¿Para qué? Para poder ir a entregar, para poder ir y hablarles del Señor, hablarles de la palabra. El poder predicar, el poder entregar una palabra que viene de parte de Dios. Amén. Entonces hoy día la mies también es mucha. No necesitamos ir a preparar la tierra porque la tierra está preparada. No necesitamos ir a cultivar o a sembrar. El fruto está listo. Por eso el Señor dice, la mies es mucha, más los obreros son pocos. En las iglesias, en nuestras iglesias, yo hablo en forma general, nos llega mucha gente. Y el Señor comienza a obrar. Comienza a hacer, comienza a glorificarse. El Señor comienza a manifestar su misericordia, su amor, y el Señor ha estado sanando. En nuestra iglesia, como les decía, hace un par de semanas hubieron unos testimonios de hermanas que el Señor obró sanidad en ellas. Entonces es el Señor el que está obrando. Pero la palabra nos dice que tenemos que entregar lo que hemos recibido por gracia, tenemos que entregarlo también de gracia a aquel que necesita del Señor. Entonces dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Hoy día nosotros estamos faltos de autoridad. Y no es porque no haya autoridad, no es porque no podamos hacerlo, es porque necesitamos acercarnos, necesitamos tener compasión, necesitamos ser discípulos del Señor. No solamente gente que llega a la iglesia, no solamente simpatizantes del Señor. El Señor hoy día está llamando discípulos, gente que esté dispuesta a ir y entregar, y ir y predicar. Comenzábamos hablando de cómo Jesús iba por las aldeas, iba por las sinagogas, iba por los pueblos, iba por muchos lugares. ¿Qué iba? Entregando la palabra, entregando lo que la gente necesitaba oír. Amén. Entonces Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad. Los versículos que siguen, el 2, el 3 y el 4, ahí vienen los nombres de los 12 discípulos, ahí los nombra Jesús. Vamos ahí al versículo 5, donde dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Las primeras instrucciones que da Jesús es que no vayan por camino de gentiles, ni entren a las ciudades de los samaritanos. Eso fue lo primero. ¿Por qué? Porque dice más el versículo 6, sino ir ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús todavía estaba ahí, ya lo estaba comisionando, ya lo estaba mandando. Entonces,
Los manda, dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué más dice el versículo 7? Dice, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia, dice, recibisteis, dar de gracia. El Señor les dio instrucción a sus discípulos, lo enseñó. ¿Por qué? Porque fueron discípulos, fueron enseñados, recibieron primeramente el llamado. Si nosotros nos acordamos de cuando Jesús comienza a hacer el llamado, al primero que llama es a Pedro, y le hace un tremendo milagro, le llena la barca de peces. Pedro cae rendido y dice, apártate de mí porque soy hombre de pecador. Jesús le dice, no, te haré pescador de hombres. Y de ahí comienza ese discipulado, esa enseñanza. Amén. Entonces, pero le da esa autoridad, le da instrucciones. Hoy día usted y yo tenemos instrucciones para poder ir a buscar a aquellos que están perdidos, aquellos que necesitan, aquellos que se sienten como ovejas sin pastor, aquellos que están atravesando la enfermedad, la dolencia. El que tiene el poder es el Señor, Él es el que puede sanar. Aún en estos mismos tiempos, estos últimos tiempos, el Señor sigue obrando, sigue sanando, sigue levantando a aquellos que están tirados en el camino. Amén. Es con la autoridad, es con las instrucciones que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿A cuánto le hemos predicado? ¿A cuánto le hemos hablado? ¿A cuánto le hemos llevado las buenas noticias? Amén. Yo no puedo llegar donde usted está. Yo no puedo llegar a su trabajo. Yo no puedo llegar al lugar donde usted se desenvuelve. Hoy día nosotros como iglesia nos encontramos el día domingo, que hacemos cultos presenciales. Ahí alabamos al Señor, ahí sentimos la presencia, ahí el Señor se derrama, ahí el Señor nos toca, ahí el Señor está obrando milagros, el Señor se está moviendo este último tiempo dentro de nuestra iglesia. El Señor ha estado moviéndose de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. El Señor ha estado sanando, el Señor ha estado tocando corazones, el Señor está haciendo. Pero usted y yo, el trabajo que tenemos en las semanas es ir y entregarle, predicar, como Jesús le dijo, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día vivimos en un tiempo complicado. Nuestro país está viviendo un tiempo complicado. Hay divisiones, hay gente que es de un sector, gente que es del otro sector, de derecha, de izquierda, de rechazo, de apruebo. Hay divisiones tremendas hoy día. Pero aquí está el Señor. Usted y yo tenemos las buenas noticias. Usted y yo tenemos el Evangelio. Usted y yo lo hemos recibido. Dios ha hecho algo importante en mi vida, y yo sé que en su vida también lo ha hecho. ¿O no es así? ¿Acaso cuando llegó en la palabra, acaso cuando llegó esa predicación, acaso cuando llegó el Señor a hacer algo en nosotros, acaso no hubo un cambio, una transformación en nosotros? Eso fue lo que sucedió también con los discípulos. Eso también sucedió con ellos. Fue un cambio, fue una transformación. Y Jesús le dijo, la mía es mucha, más los obreros son pocos. Y yo creo que obreros habemos hoy día en la iglesia y en muchas iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que activar el trabajo en la obra del Señor. Tenemos que activar, tenemos que trabajar, tenemos que ir, entregar la palabra, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir y traer a otro. Amén. Yo siempre he predicado, muchas veces he predicado de estos hombres que cargaron al paralítico, lo trajeron de su casa, dejaron de ellos recibir del Señor para poder poner su hombro y poder llevar a otro. Dice que cuando llegaron ahí a esa casa donde estaba Jesús, dice que hubo una multitud que no los dejó entrar. Tuvieron que meterse por el techo para meter al discípulo, al paralítico, al enfermo, para ponerlo a los pies de Jesús. Y ahí podemos ver dos tipos de obreros que están ahí expectantes. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Pero no están dispuestos a trabajar, no están dispuestos a traer otro. Estos 4 hombres dejaron de lado tal vez su necesidad. Tal vez alguno necesitaba ser sanado, tal vez alguno necesitaba que un familiar pudiera ser sanado, pero ellos dejaron su necesidad de lado para llevar al otro.
Hoy día usted y yo hemos recibido del Señor. Hoy día usted y yo conocemos del Señor. Él ha tenido misericordia. Él ha tenido compasión de nosotros. Pero somos nosotros hoy día los que tenemos que tener un corazón compasivo. Yo no puedo llegar a tus hijos. Yo no puedo llegar a tu esposo, a tu esposa. Yo no puedo llegar. Pero sí tú puedes llegar. Sí usted puede llegar a su vecino, a su amigo, a su familiar. ¿Cuánta gente alrededor de nosotros está con necesidad? Y usted me dirá, ay pastor, pero que son tan porfiados. Pero el Señor nos da autoridad, dice que le dio instrucciones. Y esa autoridad y esa instrucción yo la comienzo a recibir cuando me congrego, cuando busco al Señor, cuando la palabra comienza a hacer efecto en mi vida. Yo puedo tomar esa autoridad. ¿Y qué autoridad le dio? De sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, hermano. De entregar lo que por gracia hemos recibido, entregarlo también. ¿Cuánto hemos sido sanados? ¿Cuánto hemos recibido una bendición de parte de Dios? Y hoy día somos nosotros. El Señor nos encomendó a nosotros. Nos encomendó de poder ir y hacer discípulos. Como decía el primer versículo. Ir, dice por tanto ir. Mateo 19, 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nos encomendó, nos entregó, nos dio autoridad el Señor. Y a veces no podemos hacerle frente a esas cosas que se levantan. Nos dio autoridad el Señor. ¿Para qué? Para ir a echar fuera demonios, hermano. Para poder poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. Hoy día le rendimos pleitesía a las enfermedades. Hoy día le damos más importancia a la enfermedad. Yo sé que la enfermedad está ahí. La realidad de una enfermedad está ahí siempre. Pero yo tengo que declarar en fe que el Señor tiene el poder para sanar, que el Señor tiene el poder para obrar milagros, que el Señor a mí y a usted nos dio autoridad para hacerlo. Dice que las señales seguirían a aquellos que creen y pondrían las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Amén. Esa es la autoridad que el Señor nos dio a nosotros, a sus discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor, somos seguidores. Nos mandó a buscar a otros, nos mandó a ir y a ser discípulos, enseñarles a otros la palabra. Aquellos que están dispersos, aquellos que están como ovejas sin pastor, aquellos que no conocen la palabra, aquellos que están en desesperanza, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están pensando en quitarse la vida, en aquellos que están con un cáncer terminal, en aquellos que están postrados en una cama, en aquellos que a lo mejor son paralíticos, pueden caminar, pero la vida que llevan están en depresión, están tal vez con una vida arrastrando en penuria, en tristeza, en no perdón, en tantas cosas. Y ustedes y yo somos enviados para eso. El Señor nos encomendó, nos mandó, nos dio autoridad. Pero tenemos que creernos el cuento, que el Señor nos dio esa autoridad. Y es a través de la palabra, es a través de esa unción, es a través de lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Amén. Ayer tenía una conversación en la casa de unos hermanos y hablábamos de las sanidades que Dios ha estado preparando y haciendo. Amén. Y nosotros tenemos esa autoridad, no solamente el pastor. Usted puede orar, pero siendo discípulo, usted puede tomarse de esta promesa que el Señor le dejó a sus discípulos. Esa autoridad de poder orar, de poder entregar, de poder limpiar leprosos, de resucitar muertos. No, yo no estoy para eso, pastor. Es que nos falta fe. Si usted y yo tenemos fe, podemos hacerlo. Porque es la palabra del Señor que se hace real cuando yo la creo, cuando la tomo, cuando la pongo por obra. Amén. Así que la mía es mucha. Ahí alrededor tuyo, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves, la mía es mucha. Más los obreros son pocos y seguramente Dios te ha puesto ahí en ese lugar para que le prediques a alguien, para que le lleves la palabra a alguien. ¿Sabe? Ayer cuando iba a visitar a estos hermanos, iba en el auto y el Señor trajo un pensamiento. Yo decía, pensaba esto, si el Señor viniera y yo partiera con el Señor, y decía yo, encontrarme allá en el cielo con mucha gente que le predique la palabra y que a lo mejor muchos me dijeran, gracias pastor, porque me hablaste y por eso yo estoy aquí, gracias porque alcancé salvación para mi alma, y a lo mejor muchos me iban a abrazar, muchos iban a estar contentos porque les prediqué la palabra. Y pensaba en mi familia,
Y a lo mejor empezaría a mirar dónde están los míos, mi gente, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mis tíos, mi familia. Y a lo mejor no iba a ver. A lo mejor iban a haber algunos que se salvaron, pero no todos. Entonces iba a ser, yo pensaba, decía, sería triste que cuando yo llegara ahí, donde el Señor nos tiene preparados, no encontrara a los míos. Porque a veces no le entregamos la palabra de nuestra casa. A veces no le entregamos el Evangelio, no se lo mostramos. Hay gente dentro de nuestros hogares que no le sirve al Señor. Y es una realidad. Entonces, ¿cómo le hago? ¿De qué manera? Qué lindo sería que cuando el Señor viniera, así que viene en esta noche y nos lleva a reencontrarnos allá en los cielos junto a todos los seres queridos. Pero triste va a ser cuando no los veamos. Y a lo mejor venga un amigo, una persona que nos escuchó predicar en la calle o que le hablamos en algún momento y esa persona venga y nos abrace y nos dé las gracias porque le predicamos la palabra. Entonces, hoy día el Señor, la palabra le dice que a los primeros que le tenía que predicar era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los que les tenemos que predicar primeramente también es a los de nuestra casa. A los que saben que venimos a la iglesia. Y tal vez no les vamos a hablar porque saben, pero tenemos que mostrarlo con nuestro sello, de lo que el Señor está haciendo en mi vida, de lo que Dios está provocando en mi corazón, de lo que Dios está provocando en mis actitudes. De esa manera tal vez les voy a predicar. La mía es mucha, alrededor nuestro hay mucha mía. Está lista para la siega, pero necesita obrero. ¿Quieres ser un obrero? El Señor está llamando, dice que que Él no es deudor de nadie. Todo obrero es digno de su salario. Y Él tiene un salario para nosotros también. Amén. Así que Dios te bendiga en esta noche. Que esta palabra nos sirva para un llamado de atención, para levantarnos y ir a buscar esa mí. Invitarle el domingo. Te invito a la iglesia. Yo te vengo a buscar. Yo te vengo a dejar. Yo quiero llevarte. Anda. El poder persuadir a otro. Amén. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados, y Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados, y Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están recibiendo o van a recibir este culto de día jueves. Comenzaba nuestra hermana Teresa de allá de Romeral, que Dios le bendiga a ella, a su familia. Y terminamos acá en nuestra casa. Me tocó traer la palabra este jueves, esperando que esta palabra haga cabida en su corazón y que sepa que usted y yo hemos sido llamados para ir a buscar ese amigo y a ser discípulos. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Dios se ha estado moviendo, la presencia del Señor ha estado ahí con nosotros, respaldando el trabajo que se hace cada domingo o los cultos que levantamos en el nombre del Señor, y hemos visto ahí cómo Dios ha estado moviéndose, obrando, tocando corazones. Un domingo estuvo con nosotros nuestro pastor Sebastián ahí predicándonos en el culto presencial. En esta semana nuevamente hay una invitación a las 18:30 horas. Vamos a estar comenzando, así que le invitamos para que usted haga tiempo, para que usted vaya a buscar del Señor. Es necesario, es bueno, es de bendición el poder estar ahí en los medios de gracia, así que invite también a otro, a su vecino, a su amigo. Haga la invitación así como nos decía la palabra, para que Dios pueda ir engrandeciendo su reino, para que Dios pueda ir trabajando y bendiciendo a otros también, así como nosotros también hemos recibido, que otros también puedan ser bendecidos. Así que le invitamos el domingo a las 18:30, ahí estará predicando quien les habla, y bueno, ahí Dios estará poniendo una palabra que creo que será de bendición también para usted y para todos los que lleguen. Así que le invitamos. Y estamos orando también por las necesidades, por nuestro hermano Rafael Avendaño. Tenemos que seguir orando por él, por nuestra hermana Olga Donoso, por Ignacia Donoso. Estuvimos orando por Jenny Donoso, que es su hermana, ella está bien ya, por su esposo Juan. Así que estamos orando también por Boris, Carolina, por Isidora Mena, estábamos orando por Luisa Vargas, por nuestra hermana Gini y familia allá en el norte en Iquique, por Guillermina y familia también ahí en Antofagasta. Así que siga orando, siga clamando por Gabriel Barrueto. Ayer me daban gracias porque estuvimos orando por una pequeña, por un bebé de un mes que estuvo hospitalizado, complicada, pero ya está en casita, está bien. La familia mandó a dar gracias por Matilda, era el nombre de esta bebé. Así que Dios sigue obrando, Dios se sigue glorificando. Dice la palabra del Señor que para el que cree todo es posible. Así que vamos a orar y vamos a presentar estas necesidades. Y si usted tiene alguna necesidad, también pueda orar juntos para que Dios pueda obrar ese milagro. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Te entregamos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Pedimos en esta noche que esta palabra, que este tiempo, que las alabanzas, Señor, Padre, sean motivo de bendición para aquellos que la reciben, y que todo este culto, Señor, pueda llegar como un perfume agradable delante de tu presencia. Señor, oramos, Señor, sabiendo que tú tienes compasión de nosotros, Señor, misericordia, Señor, que aún, Señor, habemos muchos, Señor, o hay muchas ovejas dispersas sin pastor, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que usted ponga ese querer y ese hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, Señor. Que podamos depender, Señor, de usted, de saber que nos ha dado instrucciones, que nos ha dado autoridad para poder ir a buscar a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponernos ahí en la brecha, Señor, para poder ser motivo de bendición para otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en esta lista. Oramos, Señor, Padre, por la yerna de nuestra hermana Jacqueline, Señor, está ahí embarazada, complicada, Señor, pero oramos en el nombre de Jesús, Señor, y levanto mi mano y a través de ella y todos aquellos que están creyendo que puedan recibir esa unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Les unjo de la mollera hasta la planta de los pies, aquellos que están ahí detrás del celular, detrás del televisor, recibiendo, Señor,
Señor, este tiempo. Oro en el nombre de Jesús. Amén, Oh, clama sí, Isa, Señor. Cribasai, en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad. Les unjo de la mochila hasta la planta de los pies. Tu palabra nos decía que tú, Señor, le habías dado autoridad a tus discípulos, a tus hijos, Señor, para orar por los enfermos. Y tomamos esa palabra y la hacemos nuestra y declaramos sanidad y declaramos alivio, declaramos, Señor, que tú provocas el milagro. Gracias, Señor, gracias por lo que tú nos dejaste, Señor, por esa potestad que nos has puesto sobre nosotros en este tiempo, Señor. Declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos, Señor, tu palabra, declaramos, Señor, una bendición especial sobre cada persona, Gracias, Señor, que Señor. recibe el culto, que lo ve, Señor, que sea bendecido él y toda su familia. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.